Estamos viendo cómo Jesús trataba a las personas en base a escenas que encontramos en el Evangelio según San Juan. Y este domingo es apropiado que veamos el encuentro que tiene Jesús con María Magdalena en la mañana de su resurrección. La manera como nos lo cuenta el evangelista San Juan es que María Magdalena fue la mañana del domingo, dice que cuando todavía estaba oscuro, a terminar los ritos de embalsamamiento del cuerpo de Jesús. Pero cuando llega al sepulcro, ve que la piedra ha sido movida. Y entonces ella va corriendo a decirle a Pedro y a Juan: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces Pedro y Juan salen corriendo para llegar al sepulcro y ver qué es lo que había pasado. Y Juan, que era más joven, corre más rápido que Pedro y llega primero, pero cuando llega al sepulcro y lo ve abierto, se queda afuera. Mientras que Pedro, cuando llega, entra. Y cuando entra ve que en el lugar donde debería estar el cuerpo de Jesús están solamente las telas con que lo habían envuelto. Y en otro lugar estaban muy acomodados las telas que habían usado para su cabeza. Y entonces Juan entra también. Y nos dice la Escritura que cuando vio, creyó. Porque hasta ese momento no habían entendido que la Escritura decía que Jesús tenía que morir, pero iba a resucitar. Y después de esto, Pedro y Juan se regresan a sus casas, pero María se queda ahí. Y ella está llorando afuera del sepulcro. Y dentro de ese lamento se asoma al sepulcro y ve ahí adentro un ángel. Y el ángel le dice: ¿por qué lloras? Y entonces María dice nuevamente: es que se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé a dónde. Y entonces se voltea hacia afuera y ahí ve a Jesús, pero no lo reconoce. Y ella piensa que es el jardinero encargado de cuidar ese lugar. Y él le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le responde, le dice: Señor, si tú te has llevado el cuerpo del Señor, dime y yo voy a recogerlo. Y entonces Jesús la ve y le dice: María. Y ella lo reconoce, le dice: Maestro. Y él le pide que no lo toque, le dice: porque todavía no he ascendido al cielo. Pero tú ve y dile a mis hermanos que yo voy a donde mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. Diles estas cosas. Y entonces María regresa donde estaban los discípulos y les dice: he visto al Señor, y lo demás que Jesús le había indicado. En esta historia hay tanto que podríamos ver. Vamos a ver qué es lo que nos dice el texto y déjenme señalar algunas cosas ahí antes de enfocarme en 3 puntos que me gustaría que viéramos en esta historia. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan y vamos a leer de los versículos 1 al 18. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Esto le debió haber llamado mucho la atención, porque nos dice en otro de los evangelios que María no iba sola, iba con otras 2 mujeres, y que se estaban preguntando cómo le iban a hacer para terminar los ritos de embalsamamiento cuando la piedra estaba tapando la entrada al sepulcro. Y aquí María ve que la piedra ha sido hecha a un lado. Dice: y entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Juan se identifica de esta manera en el evangelio que él escribió, como el discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. La reacción inicial de María es que alguien debió haber movido la piedra y se llevó el cuerpo de Jesús. Salieron pues, continúa el evangelio, Pedro y el otro discípulo, y fueron hacia el sepulcro. Los 2 corrían juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino,
sino enrollado en un lugar aparte. Y acá tenemos un pequeño vistazo a una relación que se va a ver más en el libro de Hechos entre Pedro y Juan, donde Juan es una persona más reflexiva, más tranquila, más calmada, mientras que Pedro es muy impulsivo, como nos decía Arturo hace una semana, y él se aventaba a hacer las cosas. Mientras Juan se detiene antes de entrar al sepulcro, quizá pensando, bueno, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Esto es raro, no lo anticipaba. Pedro entra. Y cuando entra se dio cuenta que algo ha sucedido ahí. Cuando Juan ve que Pedro entra es cuando él se anima a entrar. Y nos dice entonces, también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Ahora, yo no creo que aquí está diciendo que este es el primer momento en que Pedro y Juan creen en Jesús. Ellos habían entregado sus vidas a seguirle. Aunque Pedro lo había negado, él estaba aún dispuesto a seguir lo que Jesús había comenzado, a identificarse como su discípulo. Por eso estaba ahí. Lo que ellos creyeron en ese momento fue que la obra de Dios continuaba, que no había terminado en la cruz o en ese sepulcro. Y por eso se regresan al lugar donde estaban con los otros discípulos. Pero María no. Continúa el pasaje, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, sube a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. En algunas situaciones, la narrativa bíblica nos lanza ciertas cosas sin darnos mayor detalle. Aquí, por ejemplo, nos habla de que María ve los 2 ángeles en la tumba y lo hace ver como que era algo muy normal para ella. En otros evangelios habla también de esta presencia de los ángeles y cómo las mujeres estaban asombradas de lo que estaba pasando. Pero algo que le llama mucho la atención a las personas es que Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Y a veces hacen la pregunta, dice, bueno, ¿qué problema había con que María tocara a Jesús? Algunas cosas que sabemos, en otro de los evangelios, cuando menciona a las 3 mujeres, dice que las 3 se aferraban a sus pies y lo adoraban. Entonces vemos que lo están tocando en el momento en esa mañana de la resurrección. Más adelante, cuando Jesús se aparece a los discípulos, le dice a Tomás que lo toque. Es más, que ponga su mano en el hueco que tenía en el costado donde la lanza había penetrado. Entonces no es que hubiera un problema con tocar a Jesús. Hay varias perspectivas sobre lo que significa esto. La que a mí me parece más cercana probablemente a lo que estaba sucediendo, en esta versión que estoy leyendo dice suéltame, y hay una implicación de que María se había agarrado de tal manera que no quería dejar ir a Jesús, que puede significar que ella continuaba aferrada a lo que Jesús había sido en su vida terrenal y no quería pasar a la siguiente etapa. O quería decir que ella quería quedarse ahí, pero Jesús tenía una misión para ella. Cuando le dice, ve y dile a mis hermanos, y le da el mensaje que debe darle. Entonces no es algo que creo que nos deba preocupar mucho o en lo cual debamos encontrar mucha fascinación o encontrar
situaciones más extrañas, como algunas personas que dicen es que su cuerpo no estaba glorificado todavía y podía contaminar a María o algo así. No creo que tenga nada que ver con eso. Tiene que ver más con la relación que María tenía hacia Jesús, el perdón y el amor que ella había experimentado de su parte. Y hay muchas otras cosas que podríamos ver en este pasaje, pero hay tres en las que me gustaría enfocarme. La primera de ellas es la dificultad de la fe. Cuando María llega al sepulcro y ve que la piedra se ha movido y de alguna manera se da cuenta que ya no está el cuerpo de Jesús, ella encuentra una explicación lógica. Dice, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto, le dice a Pedro y a Juan. Muchas veces nuestra fe se detiene o no va más allá porque queremos ponerle límites a lo sobrenatural. Y en cierto sentido le queremos poner límites a Dios. ¿Qué es más fácil pensar? ¿Que alguien se llevó el cuerpo de Jesús a otro lado? ¿O que se ha cumplido lo que Dios ya había anunciado? Lo que Jesús mismo les había dicho, que Él no iba a permanecer muerto, que Él se iba a levantar. Pero como nuestra vida, nuestra experiencia tiene que ver más con el mundo natural, con el mundo material, estamos acostumbrados a que las cosas se dan de cierta manera. Confiamos en las leyes de la ciencia. Cuando algo se sale de eso, no sabemos qué hacer. Y si hay una indicación de que Dios está haciendo algo, muchas veces nuestra primera respuesta es decir, no, tiene que haber otra explicación. Y es curioso porque le estamos poniendo límites al creador de todo lo que existe, al que diseñó aquellas cosas que por la ciencia apenas estamos empezando a aprender y pensamos que Él no tiene poder sobre ello. Si tú de alguna manera piensas que Dios, en tu concepto de Dios, tiene que responder a otra autoridad o está limitado por leyes naturales externas a Él, estás muy equivocado. Tienes un concepto muy pequeño de Dios y te vas a perder de conocer quién es Dios. Y cuando vives con la expectativa de que Dios puede hacer lo que Él quiera en cualquier momento, de que Él siempre actúa como Dios, como el Señor, soberano sobre toda la creación, sobre todo lo que existe. Él es el que sostiene la vida. Él es el que causa la historia. No hay nada imposible para Él. Y por eso para mí es de ánimo el ver que María Magdalena reacciona de la manera que yo muchas veces reacciona o que los humanos reaccionamos. Cuando vemos algo que se sale de lo que esperábamos, de lo que estamos acostumbrados a ver en un mundo natural. Pedro y Juan tienen una reacción similar. Primeramente se asombran del mensaje que les da María. En otros evangelios nos dice que no le creían. Y cuando van corriendo, Juan, no sé si dudando por si acaso, se queda afuera. Es Pedro el que entra. Y dice que cuando Juan entra, vio y creyó. ¿Y cuántas veces Dios nos deja ver que Él es Dios, que Él está obrando, para que nosotros creamos, para que nuestra fe sea fortalecida? Y a veces necesitamos pasar por situaciones difíciles, por situaciones donde decimos, es que no hay manera humanamente posible de que esto se solucione, de que esto pueda ser mejor. Y entonces Dios obra, y nosotros lo entendemos y creemos, y nuestra fe es fortalecida. También dice que los discípulos no habían entendido que la Escritura ya había anunciado que Jesús iba a resucitar. Y aquí hay un punto muy importante, porque ellos ni siquiera tenían lo que nosotros tenemos. Ellos tenían solamente lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos no tenían los evangelios, no tenían el libro de Hechos, no tenían las epístolas, no tenían el spoiler del libro de Apocalipsis que nos dice cómo van a terminar las cosas. Pero lo que tenían era suficiente para que ellos hubieran entendido lo que estaba sucediendo. ¿Cuánto más nosotros, ahora que tenemos la Escritura, tenemos el Espíritu Santo revelándonos, guiándonos a toda verdad, podemos entender
y creer. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con una sinceridad de corazón de querer conocerlo, de querer entenderlo, de querer seguir el camino que Él tiene para nosotros en esta vida. Él nos lo revela en su palabra, nos lo revela con su Espíritu Santo, nos lo revela en el ejemplo de su Hijo Jesús. Ya nos lo ha dado todo. Dios no juega juegos con nosotros, no se esconde, no nos da acertijos. Él claramente nos habla de cómo quiere que sea nuestra relación con ellos, con Él, y cómo podemos nosotros vivir en comunión con Él y con las personas que nos ha dado. Entonces nosotros vemos que aunque hay un elemento de duda, Dios en realidad está tratando con mucha ternura a estas personas que caminaron con Jesús algunos 3 años, pero aún así todavía no entienden, y Dios les da lo que necesitan para tener esa fe. También vemos, y quizá nosotros estamos acostumbrados a esta historia, pero hay algo muy significativo acá, y es que María Magdalena es la primera evangelista. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas noticias son que Jesús ha resucitado. No solamente que Jesús ha resucitado, sino que en esa resurrección nosotros tenemos la seguridad de que se ha cumplido el plan de redención de Dios para nosotros. La promesa que le había hecho a Adán y Eva de que un descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de la serpiente, se iba a encargar de nuestro problema de pecado, se cumple en Jesús, en su nacimiento, su encarnación, su vida, su obra, su muerte, su resurrección y su ascensión a la derecha del Padre. Esas son las buenas nuevas, que nosotros podemos tener el perdón de los pecados y la vida eterna abundante que Dios tiene para nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús. No es todo esto lo que María le dice a los discípulos, pero María llega a ellos con las buenas nuevas, les dice: he visto al Señor. Jesús, Dios, en su plan perfecto para la humanidad, escoge a María Magdalena, una mujer con demonios, probablemente una mujer que vivió en adulterio, para ser la portadora de las más grandes noticias que nadie jamás haya escuchado, a sus discípulos y a través de ellos a todo el mundo, a nosotros. Es un honor, y ese honor Dios se lo da a María Magdalena. Y hay algo muy significativo en aquella cultura, y durante muchos años después de eso, las mujeres no eran consideradas dignas de confianza. El testimonio de una mujer no valía. Era el testimonio de un hombre el que se usaba en las cortes, en los testimonios, en los papeles legales. Y aquí Dios escoge a una mujer para ser la portadora del mensaje de la resurrección. Porque ante Dios todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, sin importar nuestro sexo, sin importar nuestra raza, nuestra ocupación, nuestro nivel social. Para Él todos tenemos la misma dignidad, el mismo valor. Y por eso en los evangelios, en los hechos, nosotros vemos a mujeres desempeñando unas posiciones que antes de eso se pensaban reservadas a los hombres. Y es parte del plan de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que no debe haber discriminación, que todo ser humano tiene valor ante Él y que todos somos parte del plan que Él tiene para toda la humanidad. Y por eso a María Magdalena le da esta tarea tan importante y este honor de ser la primera en comunicar: he visto al Señor. Y es muy interesante notar también, el tercer punto sería el mensaje que Jesús le pide a María que lleve a los discípulos. Le dice: diles esto, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en Dios como Padre, así fuimos educados, así es como hemos sido expuestos a lo que es la historia de Jesús de la Biblia. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, precisamente nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, aunque sí se le da el título de Padre a Dios, por lo general se usa
como Padre creador, Padre de toda la creación, o como Padre de Israel, del pueblo que Él escoge en cierto momento para cumplir sus propósitos. Pero aquí Jesús les está diciendo a los discípulos y a través de los discípulos, a través del Evangelio, a todos nosotros, que su Padre es nuestro Padre. Que la relación que Jesús tenía con su Padre, con la primera persona de la Trinidad, es la relación que nosotros podemos tener con Él. Y lo llama también mi Dios y dice, y Dios de ustedes. Lo que Jesús está diciendo es que ya se puede tener una relación personal con Dios, donde Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Y es algo real. Es similar a la experiencia de Jesús con el Padre, con el Espíritu Santo. Ese amor perfecto, eterno, que experimentan entre ellos. En esta vida tenemos una probada. En la vida, en el cielo, sabremos realmente lo que es esa comunión con Dios. Y es las buenas nuevas que Jesús quiere que María Magdalena le lleve a los discípulos y que ellos después van a hablar a todas las personas. Que nosotros podemos tener una relación con Dios. No porque nos la tengamos que ganar o porque la podamos ganar, porque no podemos, sino porque Jesús murió por nuestros pecados, ya lo ha pagado, pero no se quedó ahí. Él resucitó y en su resurrección, Él demuestra que su obra está terminada, que efectivamente esos pecados ya no tienen valor, ya no tienen poder sobre nosotros, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque la resurrección de Jesús es el ejemplo o es el anuncio de lo que va a ser nuestra resurrección. El cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. El cuerpo que vio María Magdalena, el cuerpo que vieron los discípulos, el cuerpo que Jesús invitó a Tomás a tocar, es el cuerpo en el que Jesús vivió su tiempo en la tierra, pero resucitado y glorificado. Y nosotros podemos tener la certeza de que nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que creemos en Él, tendremos esa misma experiencia. La muerte no es el final para nosotros. Es un paso donde nuevamente volvemos a ser quien somos y nuestro cuerpo es ahora santificado, glorificado en la medida que es adecuado para nosotros, para vivir en la presencia de Dios, sin mancha, sin pecado, gozándonos totalmente de nuestra comunión con Él y con todos los que estemos ahí. Y Dios se hace nuestro Dios. Hay un sentido de relación ahí. No es nada más una cuestión de ritos y ceremonias religiosas, de una relación distante, sin sentido de personalidad, de afecto. Es un Dios que ama, un Dios que cuida, un Dios que protege. Y esas son las buenas nuevas que Jesús le da a María Magdalena el domingo de resurrección. Ella va y habla con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, y les da estas buenas nuevas. Y Jesús se aparece muchas veces, convive con sus discípulos y con muchas otras personas antes de su ascensión al cielo. Y una vez que Él asciende al cielo y los discípulos continúan con el mensaje, con estas buenas nuevas, y enfrentan las muchas dificultades que enfrentaron, una parte crucial de su mensaje era la resurrección de Jesús. Eso fue lo que los convenció ya sin quedar ninguna duda de lo que Dios había hecho y lo que Dios les había encargado que hicieran. El mensaje que quería que llevaran a todas las personas de la tierra, que en Jesús podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, la salvación y la esperanza cierta de una vida eterna con Dios en el lugar perfecto que Él ha preparado para nosotros. Esta semana quiero que consideres dos cosas, te las dejo de tarea. Que pienses en esto seriamente. Aparentemente ahora tenemos más tiempo para meditar, para pensar más profundamente en estas cosas. Y quiero que pienses sinceramente contigo, ¿qué es lo que crees acerca de Jesús? ¿Quién crees que es Jesús?
¿Es el Jesús de la Escritura? ¿El Jesús que resucitó después de haber muerto por nuestros pecados? Y quiero que pienses también, ¿hay algo que te prevenga de creer en Dios como Él es? De poner tu fe en Él. Entrégate a Jesús, entrégate a Dios. Él tiene todo lo necesario para que tú vivas la vida que Él tiene para ti. Quisiera hacer una oración. Te pido que tu Espíritu Santo ministre a las personas que de una manera o de otra están escuchando estas palabras, están considerando la experiencia que tuvo María Magdalena con Jesús, la experiencia que tuvieron los discípulos con el Jesús resucitado, y que en ello encuentren la esperanza de vida eterna, de la vida que tú tienes para con nosotros, que puedan poner su fe en Jesús para el perdón de sus pecados y la salvación eterna. En el nombre, para la gloria de tu bendito Hijo Jesús, el resucitado que triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre cualquier cosa que pudiera impedir que pudiéramos tener esa relación contigo para la cual fuimos creados. Padre, bendícenos con un entendimiento claro a través de tu Espíritu Santo de lo que tú ya has hecho por nosotros, y que sea una realidad en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por todo esto que has hecho, por tu resurrección que hoy celebramos. Bendito seas, Señor. Amén.